El día de hoy tenemos programada la actividad 2.5, que es la de uso de ecuaciones básicas para el análisis diferencial, la número uno. Esta semana vamos a trabajar simplemente esta actividad, la parte uno, la parte 2. Y lo que se va a ver aquí serían nada más algunos ejercicios propuestos. En total van a ser tres. Dos ejercicios el día de hoy que son muy parecidos. Y el ejercicio 3 propuesto, que es para mañana. Ese ya tiene algunas consideraciones extra porque ya incluye otras suposiciones que estaremos haciendo, ¿no? Bueno, comenzaríamos con el ejercicio uno, que dice de la siguiente forma. Los dispositivos electrónicos se fabrican formando una serie de delgadas capas sobre una oblea de silicio. Entonces vamos a detenernos un poco y conforme vayamos leyendo el texto vamos a ir definiendo algunas palabras que creo yo pudieran generarles algo de confusión. Por ejemplo, oblea. A ver. Ahí está. Esta palabra aquí, oblea. Entonces, oblea es una figura cilíndrica, como un corte de un cilindro. Vamos a decirlo así, si este es un tubo, de esta forma, un oblea es un corte de esta forma. Entonces, si toman esta sección, les quedaría algo así. Entonces, digamos que es como si fuera en su forma en el tridimensional, es como si fuera una tortilla, ¿no? Pero puede tener diferentes, vamos a decirlo así, diferentes radios. Lo más viable que ustedes lo hayan visto, creo, son unos dulces que se llaman obleas de cajeta, que son dos cuadritos de estos y que por dentro traen ahí cajeta de sabores, ¿no? Y son unos circulitos blancos. Entonces a eso se le considera como una oblea. Ahora, cuando dice oblea de silicio, así, estamos hablando de un semiconductor. Entonces, toda la parte de electrónica se obtiene en el momento en cómo se crean, se obtienen de obleas, es decir, se genera un cilindro de esta forma que eventualmente se corta y cada parte del cilindro tiene estas secciones, o sea, está como que delimitado como en una matriz o una red, vamos a llamarlo así, tanto en vertical como en horizontal. Y entonces ya cuando hacen la red, cada uno de estos cuadritos representa un semiconductor que después por medio de una máquina los van a tomar y lo colocan en una parte de un circuito. Pero el semiconductor en sí se creó por medio de una oblea. Entonces, a eso es a lo que se le llaman en algunos casos las obleas de silicio o de algún otro semiconductor como arsenuro de galio. Entonces, por cualquier cosa, ¿no? Entonces ya dice el ejercicio. Por ejemplo, una delgada capa de silicio sólido actúa como semiconductor. Estas delgadas capas generalmente se obtienen por la depositación de vapor químico. Ahora, esta frase de aquí, depositación de vapor químico, es un proceso que vamos a estar viendo constantemente. ¿Por qué vamos a estar viendo constantemente? A ustedes les debería de importar esto porque realmente el proceso por el cual se generan no, no la estructura, sino el material semiconductor por el cual la energía solar se puede convertir a energía eléctrica, o sea, es decir, cómo se genera el semiconductor del panel solar, o sea, la celda, es por un proceso de depositación de vapor químico. ¿En qué consiste eso? Bueno, consiste en que un gas se va a hacer reaccionar en una placa, esa placa es caliente, y ese gas va a generar un sólido en forma de oblea y al mismo tiempo va a generar un gas de salida. Gas salida. Y ese sería el gas de entrada, ¿no? Vamos a borrarle aquí. Y el gas de entrada. Entonces, eso en general es la depositación de vapor químico. Se llama depositación porque el gas de entrada tiene uno de los elementos que lo conforman, es un semiconductor. Entonces, cuando reacciona, ese elemento del semiconductor se queda incrustado en la superficie. Por eso se llama depositación. Y el gas de salida, lo que pasa, hagan de cuenta que lo que pasa con el gas de entrada es que se divide prácticamente en dos. La componente sólida y una componente gaseosa. La sólida se deposita, ahí se quedó.
La componente de solubilidad simplemente sale. Y conforme va pasando el tiempo y hay más reacción química, pues entonces empieza a depositar más sólido, más sólido y más sólido, de manera de que el grosor empieza a crecer. Este delta Z empieza a ser sustancial y se genera entonces lo que sería una capa. Primero es molecular o microscópico, molecular, luego pasa a ser microscópico y luego es muy pequeño y luego ya es percibible por el ser humano, ¿no? Ya es en el rango de lo macroscópico. Ok, entonces se obtiene por depositación de vapor químico, lo vamos a nombrar como dBq, y del vapor de tetrahidruro de silicio, el SiH4 o silano. Entonces, para efectos prácticos del ejercicio le voy a estar refiriendo a él como silano. La reacción química es, y ya les muestro la reacción química, ¿no? Una molécula de silano gaseosa va a generar una molécula de silicio sólida y dos moléculas de hidrógeno gaseoso, hidrógeno molecular. Cuando digo molecular, me refiero a que tiene este subíndice 2. Los gases, por ejemplo, oxígeno, cuando digo así, es oxígeno molecular. Cuando digo de esta forma, es nitrógeno molecular. ¿De acuerdo? Cl2 es cloro molecular. Si llego a decir, digamos así, ese es oxígeno atómico, nitrógeno atómico, cloro atómico. Nada más por si lo llego a mencionar, ustedes tengan ahí al menos alguna noción de qué fue lo que pasó. Entonces es hidrógeno molecular. Y también vean que yo tengo esto en los compuestos. Tengo un paréntesis y tengo la fase correspondiente. Es importante que ustedes en las reacciones químicas indiquen la fase, ya que esas les van a permitir escoger una de las dos ecuaciones, o segunda ley de Fick o ecuación de balance de masa. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y luego ya después dice, la superficie de reacción generalmente maneja presiones bajas como 100 pascales y temperaturas alrededor de los 900 Kelvin. Entonces ya les está dando aquí condiciones de operación. Dice, en varios procesos de dBq, la fase gaseosa por encima de la capa de silicio no se encuentra mezclada. Entonces aquí vayamos analizando, ¿no? Dice, en varios procesos de depositación de vapor químico, la fase gaseosa por encima de la capa de silicio, ¿y el silicio qué es? El silicio es un ¿qué? Sólido. Entonces ahí tenemos el contacto entre una fase sólida y una fase gaseosa. Entonces ahí estamos pensando rápidamente en condición límite 1. Tengo dos fases y significa que en la interfaz de ellas voy a colocar un límite en el volumen de control. ¿Ok? Para que lo vayan pensando. No se encuentra mezclada. Además, a altas temperaturas, la reacción en la superficie es muy rápida. Entonces aquí, reacción, vamos a subrayarlo. Bueno, vamos a poner con un marcador. Reacción rápida. Ahora, ¿por qué me sirve a mí esa parte de la reacción rápida? Hay una condición límite que es la 2. Y ya nos marca una parte que cuando la reacción es muy rápida en un punto, el por qué se puede considerar como que la concentración en ese punto es cero. Si no saben, revisen el apunte. Como consecuencia, la difusión molecular del vapor del silano a la superficie controla la velocidad de formación de la película de silicio. Luego dice, considere el reactor de la figura. Esta figura aquí. Una mezcla de silano y vapor de hidrógeno fluyen al reactor. Un difusor provee un gas inactivo a lo largo del espacio donde crece la película de silicio. Y luego dice, desarrolla un modelo diferencial que incluye las suposiciones y condiciones límite. Si se fijan, vamos a leer la pregunta. Desarrolle un modelo diferencial. ¿O qué nos pide? Desarrolle un modelo diferencial que incluye suposiciones y condiciones límite. Realmente no nos está pidiendo identifique, busque, determine. No, es desarrolle. Simplemente vamos a dar nosotros una ecuación que más o menos, ¿cómo sería? Nos modele este fenómeno. Ahora, ya leímos el texto, escribimos ahí las palabras que creo yo no conocían, y las que no conocen, pues ustedes ya las buscan aparte. Entonces iríamos por los pasos, ¿no? Entonces el paso número 1 sería el dibujo.
Ok, en este paso pues viene de la casa. Quiere decir que ya está el dibujo hecho. Vamos analizando. Viene aquí el vapor silando con hidrógeno. Entra lo que sería la cámara donde va a ocurrir la reacción. Pasa esta línea punteada. Llega aquí a la superficie. Y luego dice que en la plancha caliente hay una plancha caliente. Y luego aquí abajo hay una reacción química. Y luego dice que hay un gas que sale. Y simplemente por vacío se va, ¿no? Y aquí cabe destacar algo. Estos valores. Los voy a poner aquí. Estos valores. Estos valores me están indicando en Z, es decir, un eje de transferencia o un eje por el cual ocurre transferencia de masa. Va desde Z0 hasta Z igual a delta. Y en Z igual a delta, si prolongan la línea llega a la superficie del silicio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, yo tengo otra línea punteada en la parte superior que dice Z igual a 0. Y luego marca aquí, ¿no? Esa línea hasta el Z como tal. Entonces, para poder avanzar con las suposiciones, yo tengo que trazar, por así decirlo, las dos líneas que van a definir el volumen de control, es decir, desde aquí hasta acá. Una es clara, creo, la que dice Z igual a 0, donde está la parte del difusor. La otra, por lo tanto, no es tan clara. Pero vamos viendo el texto. Dice, esta parte aquí, la fase gaseosa por encima de la capa de silicio. Eso es sumamente importante. Tenemos nosotros que por encima del silicio, que el silicio es un sólido, hay una capa de gas. Y estamos considerando, o vamos a considerar nosotros, que el Z igual a delta, de aquí, si pudiéramos hacer un zoom a esta parte, sería el silicio, de esta forma, y luego aquí llegaría la capa de gas, y el Z igual a delta se va a encontrarse aquí, en este punto. Si se fijan, es un punto por encima del sólido. 1 nanómetro, 2 nanómetros o lo que ustedes quieran. Pero es por encima. De forma que el sólido yo no lo estoy considerando dentro del volumen de control. Eso es un zoom, ¿no? Ya en el dibujo yo podría decir que el volumen de control va a ser hasta esta línea punteada por encima del sólido. ¿Sí? Y entonces va a ser desde Z igual a 0 a Z igual a delta. De forma que en este volumen de control lo único que se va a encontrar es la fase gaseosa. Lo que subrayé con el marcador. Eso solamente. Bueno, creo que con eso quedaría algo claro lo que ocurre en este volumen de control. Y vamos a ver muy importante, como ya está la reacción química aquí, y la reacción química, vamos a ver esta parte. Dice, sería en el primer párrafo, dice, estas delgadas capas generalmente se obtienen por depositación de vapor químico. Y yo les comentaba que la depositación es que un gas llega a una placa caliente donde se empieza a desprender y la parte sólida de ese gas se va a quedar ahí. La parte de la placa es esta en el dibujo. Esta es la placa. Esta placa necesita estar en contacto con el sólido para que ocurra la reacción química. Ahora vamos viendo. La sección negro o el rectángulo negro que se encuentra ahí se entiende que es el silicio que ya se depositó. Es decir, el proceso ya tiene rato que empezó. ¿Por qué? Porque ya está formada una capa, pues, delgada, pero está formada. No es molecular, es una capa grandecita. Y por debajo de esa capa se encuentra bueno, por debajo de esa oblea se encuentra la placa caliente.
Y ya vimos que para poder reaccionar, el gas tiene que estar en contacto con la placa caliente. Entonces, si el volumen de control llega hasta la superficie de la delgada oblea, la placa caliente está por fuera del volumen de control. Y eso implicaría que la reacción también se encuentra fuera del volumen de control. O sea, todo esto se tiene que ir analizando para poder hacer las primeras 5 suposiciones. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí estamos bien en esa parte. Bueno, entonces eso sería el dibujo. Ahora vamos con las partes de suposiciones. Entonces sería dos suposiciones. Y vamos comenzando, ¿no? Entonces, la primera sería fase de trabajo. O la pregunta que ustedes se harían es, ¿qué fase estoy trabajando? Y ya lo vimos, ¿no? Desde el Z0 hasta Z delta, la fase que se trabaja es un gas. Entonces voy a poner aquí fase gas. Y entre paréntesis es balance de masa. Entonces aquí van a tener que estar haciendo pausas en el video, haciéndole para atrás, viendo sus apuntes, etcétera, ¿no? Porque aquí sí voy a ir, según yo ya expliqué toda la parte del dibujo. Entonces ya nada más es cuestión de que ustedes vayan recapitulando toda la información. 2. La fase es un gas. Y es en qué sistema de coordenadas. No es un cilindro porque tiene... No es una esfera, perdón, porque tiene Z. Y puede ser unas cartesianas o podría ser unas cilíndricas. A lo mejor ustedes se van con la finta por la forma del dibujo, un rectángulo, un cuadrado, que eso es unas coordenadas cartesianas. Pero aquí arribita estoy indicando que esto es una oblea. Y una oblea es un corte transversal de un cilindro. Estrictamente hablando, son coordenadas cilíndricas. Pero, por efectos didácticos, el ejercicio número 1 del propuesto y el ejercicio número 2 se parecen bastante. Así que vamos a hacer uno con coordenadas cartesianas y el otro con coordenadas cilíndricas, nada más para que vean la diferencia entre ambos casos, para ver qué tanto cambia la ecuación de trabajo. Entonces, por efectos de didácticos, vamos a decir que esos son cartesianas, pero sabemos que esto es un cilindro, ¿ok? Entonces, coordenadas cartesianas. Luego, número 3. ¿Cuántas fases miramos en el dibujo de transporte de materia? En el dibujo se alcanzan a apreciar una sola dirección de transporte, que sería Z. La transferencia de masa, al menos en el volumen de control, porque si se fijan aquí hace esta curvatura, y aquí también hace otra curvatura, pero al menos en el volumen de control solamente sube y baja. Así que vamos a decir que dirección de transferencia de masa en Z. Y luego vamos a la parte de reacción química, de generación, 4. Y esto nos dice, ya vimos también que la reacción química está fuera del volumen de control. Entonces vamos a poner eso. Reacción química fuera del volumen de control. Cuando ustedes ponen eso, la reacción química fuera del volumen de control, deben describir la siguiente suposición. Son dos suposiciones que van de la mano. Lo voy a poner aquí nada más como 4.1. Y esto es desde el punto de vista de que cómo voy a aplicar yo jerarquía en la densidad de flujo combinado. Pero voy a decir, la reacción química, la reacción influye sobre la transferencia de masa. Y aquí estoy indicando que voy a hablar acerca de lo que es jerarquía. Eso va a ser más adelante. Siguiente es la parte de acumulación. Ok, entonces para acumulación miramos que tenían que ser 3 criterios, ¿no? Primero, que no hubiera sólidos en el volumen de control. El sólido, que sería la delgada
película de silicio, quedamos en que está por debajo del volumen de control, nanómetros, pero por debajo. Entonces ya se cumple ese criterio. 2. En ningún punto de la geometría o en ningún punto del texto me está diciendo que la cantidad de concentración cambia sobre el mismo punto con el tiempo, ¿no? O sea, no lo marca. Así que puedo decir que la concentración no cambia con el tiempo. Ya tengo dos criterios. Y el tercero, que es el si el proceso acaba de iniciar o tiene rato iniciado. Como les comentaba, podemos apreciar que la delgada capa de silicio ya está formada. O sea, no partimos de cero. Eso significa que el proceso no acaba de arrancar, sino que ya tiene su rato, ya está produciendo el silicio, ya está una capa que es apreciable para uno. Entonces podríamos decir que el proceso tiene rato funcionando y es estable. Quiere decir que entonces se cumplen los tres criterios de estabilidad y digo que el proceso es estable. O también, dependiendo de la bibliografía, ustedes van a encontrar como estado estable. Miramos que yo tengo que necesito 5 suposiciones para poder iniciar un ejercicio, ¿no? Entonces, al menos con estas 5 podemos arrancar, pero va a ser necesario que escribamos más suposiciones. Entonces decimos ecuación de trabajo. En este caso, vamos viendo qué suposiciones vamos a ir utilizando, ¿no? Decimos, voy a escoger una ecuación en fase gas que se balance en masa junto con coordenadas cartesianas. Y esa ecuación sería la siguiente. Entonces dice, derivada de la concentración con respecto al tiempo va a ser igual a la variación de transferencia de masa en X más la variación de transferencia de masa en Y más la variación de transferencia de masa en Z, y esto es igual a la generación de A. Ok, con estas dos suposiciones yo escogí ya esa ecuación de trabajo. Dice la siguiente suposición, dirección en Z. Quiere decir que de la salida neta del sistema yo voy a cancelar los términos X y Y, solamente voy a dejar Z trabajando, ¿no? Sería este de aquí y este de aquí se vuelven cero. ¿Por qué? Porque no hay variación. Y luego dice reacción química fuera del volumen de control. Significa que en el volumen de control no hay generación y la ecuación de trabajo es para el volumen de control. Entonces voy a hacer aquí la aclaración, ¿no? Ecuación de trabajo en el volumen de control. Entonces esta también se considera cero. Luego dice la reacción química influye, eso no lo estoy considerando todavía. Esa suposición la escribí, pero todavía no se está manifestando sobre las ecuaciones. Dice proceso estable. Quiere decir que si el proceso es estable, no existe como tal la acumulación. Entonces yo cancelé todos estos términos y me queda lo siguiente. La transferencia de masa en Z es igual a 0. Bueno, yo necesito encontrar cuánto vale transferencia de masa como tal. O sea, el valor de un número o una expresión. Y lo que haría es integrarlo, ¿no? Si yo esto lo despejo, me queda la siguiente expresión, 0 por dz, o también el equivalente de transferencia de masa igual a 0. Y si esto yo lo integro, me va a quedar así. Integral de 0. Entonces, ¿cuánto es la integral de 0? Es una constante, porque la derivada de una constante es 0. O sea, si derivan 6, les va a dar 0. Entonces, les quedaría transferencia de masa
es igual a constante. Esto de aquí le vamos a llamar simplificación de la ecuación de trabajo. Y no es que la densidad de flujo combinado o que la transferencia de masa simplemente valgan una constante. Esto significa que el flujo no varía en el volumen de control. ¿Cómo está eso? Significa que si hay, ¿cómo les podría decir? Si hay 5 moles por metro cuadrado segundo, esos 5 moles metro cuadrado segundo se mantienen uniformes en todo el volumen de control en la dirección Z. Eso es lo que significa este resultado. Que en los primeros 5 metros, en los primeros 5 centímetros no va a subir y luego va a bajar, no. Es el mismo flujo, se va a mantener. Ok, pero yo no he encontrado un modelo diferencial hasta aquí, ¿no? Que esa es la pregunta del ejercicio. Ok. Entonces, aquí es lo que les comento. Ustedes necesitan agregar más suposiciones para poder avanzar. Entonces, la siguiente suposición, porque necesito 5 para empezar, pero no para terminar, sería 6. Se usa la definición de densidad de flujo combinado. Y eso es muy importante, ¿no? Decir cuántas especies químicas tengo en el volumen de control. Para eso nos vamos al dibujo. En el volumen de control de Z0 a Z delta tengo cuántas especies químicas. Tengo el silano y tengo el hidrógeno. El silicio no está en el volumen de control. El silicio es la capa del semiconductor, la cual está fuera. Ahora, ¿quién es la especie química A y quién va a ser la especie química B? Por cómo está el texto descrito, y ya que el silicio se obtiene a partir de este compuesto, siendo el silicio lo que me interesa, pero definido por el silano va a ser el compuesto A y el hidrógeno va a ser el compuesto B. Entonces, como suposición número 7, ustedes pueden decir silano es el 4, el silano es el A y el hidrógeno va a ser el compuesto B. Eso lo pueden mencionar. Y seguimos en el punto 3, ¿no? Seguimos aplicando las ecuaciones de trabajo. Voy a dejar el espacio de las suposiciones del lado izquierdo y continúo aquí. Diría, aplicando definición de Na en Z y la voy a escribir. Sería transferencia de masa y lo voy a poner con ya sin el subíndice con las especies químicas. El silano sería silano más este de aquí sería hidrógeno silano menos C del silano en hidrógeno y como estamos en Z, esto sería de Z. Ahí está. Luego decimos, ok, ahora ya tenemos la densidad de flujo combinado. ¿Cómo simplifico la parte de la densidad de flujo convectivo? Lo que se encuentra aquí. Esa parte es por jerarquías, ¿no? Lo habíamos visto también en la semana pasada. Y dice que el primer punto en la jerarquía es que yo tengo que buscar una reacción química que se encuentre fuera del volumen de control. Y una suposición que yo tengo es esa. La reacción química está fuera del volumen de control, pero va a influir en la densidad de flujo combinado. Entonces voy a usar esta suposición
Y gracias a que estoy usando esa suposición voy a aplicar yo una ecuación. Esa ecuación se les había comentado también en la parte de teoría, se va a encontrar en el formulario. Nada más voy a buscar la página rápidamente y la van a encontrar en su página 88. Entonces voy a hacer la nota aquí. Página 88, fórmula es de geometría. Y la voy a escribir pues completo, ¿no? Sería n BCD. Serían números de geométrico de BCD por el signo y luego es número geométrico de A por el signo por la densidad de flujo combinado de A. Ok, entonces en este caso ya tenemos quién es A y quién es B. Y voy a decir lo siguiente: como solamente tengo B, esta ecuación la voy a usar una vez. Dice, la densidad de flujo combinado del hidrógeno va a estar en función de los números geométricos. Y me voy a la reacción química. 2 de hidrógeno y 1 de silano. Trazo aquí una línea. Esos son negativos y esos son positivos porque son productos. Entonces, digo de la siguiente forma: 2 de el hidrógeno positivo y aquí pondría 1 negativo del silano, por lo que quedaría así: menos 2 del silano. ¿Ok? Este valor yo lo sustituyo en la ecuación de transferencia de masa para A, específicamente en la parte que es la convectiva, y diría de la siguiente forma: densidad de flujo combinado del silano sería una densidad de flujo combinado del silano menos 2 del silano por su fracción molar menos la parte molecular. Luego dice aquí, voy a simplificar, entonces a 1 le quito 2, me va a quedar menos 1, igual a menos 1, transferencia de masa del silano, aquí me equivoqué, por la fracción molar del silano, menos C del silano en hidrógeno, diferencia del silano con respecto a Z. Todo este término lo voy a pasar del otro lado, restando, bueno, estoy ya sumando, y me quedaría así: una densidad de flujo combinado del silano más una densidad de flujo combinado del silano que multiplica su fracción molar. Esto es igual a menos C del silano, hidrógeno y la parte del diferencial. Okay. Simplifico ambos, es decir, factorizo, y me queda el siguiente término: NiCiH4, 1 más fracción molar menos, bueno, igual a menos C difusividad del silano en hidrógeno
z y paso dividiendo todo el coeficiente, no, ¿cómo se llama? Que está multiplicando la transferencia de masa. Entonces menos, voy a poner aquí una división, C del silano, hidrógeno, 1 más el silano y el diferencial. Esta parte. Ok. Aquí, por ejemplo, vamos a ponerle también. Esta ecuación o esta parte se conoce así. Simplificación de la densidad de flujo combinado. Combinado. Y para poder llegar a esto, ustedes debieron realizar una jerarquía. Si había que meter en el sistema, si eran criterios de velocidad, era un proceso lento, era un proceso rápido, y en su defecto, si no había nada de eso, pues entonces si era una contrainfusión o un flujo unidireccional. Era todo lo que podían hacer. Y obviamente van a ponerlo ahí en su suposición. Ya se hizo esa parte. Ok, ya tenemos aquí. Ahora lo que sigue es hacer una combinación, ¿no? Dijimos que la simplificación de la ecuación de trabajo y la simplificación de la densidad de flujo combinado se combinan para generar una ecuación. En este caso, lo que voy a hacer es, voy a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí. Combinación. De simplificaciones. Ahora, vamos viendo esta ecuación. Dice transferencia de masa vale todo el término del lado izquierdo, del lado derecho. Y si vemos la simplificación acá arriba, dice la transferencia de masa de A es igual a constante. O este A yo lo podría sustituir por el silano, así. Significa que si yo igualo estas ecuaciones, yo podría igualar la parte izquierda, o sea, esta de aquí, con esta parte de acá. ¿De acuerdo? O sea, no habría ningún problema. Y me va a quedar, en este caso, para este ejemplo, me va a quedar la misma ecuación de la simplificación de la densidad de flujo combinado. Esto no pasa siempre y va a depender mucho del sistema de coordenadas que trabajen, pero vamos haciéndolo desde ahorita para que después cuando nos quede la ecuación diferente no piensen que nunca hicimos eso, ¿no? Es un paso que se hace, pero en este caso nos va a dar prácticamente lo mismo. Entonces diríamos que ya la combinación nos va a quedar así. Vamos a poner aquí C silano, y aquí es el Z, y este es 1 más el Y del silano. Ok, entonces repito, esto que ya sería la combinación es prácticamente la misma ecuación que la que se encuentra aquí, y ya expliqué por qué no. Una vez que hacemos esto, entonces ya que se combinaron las dos simplificaciones, entonces podemos integrar. Y para integrar lo que vamos a hacer es reacomodar los términos. Entonces sería NSIH4 por DZ. Y aquí voy a sacar la parte constante. ¿Sí?
Y voy a dejar el DY SiH4, la fracción molar, y aquí voy a poner el 1 más la fracción molar. Las integrales irían aquí. Como no hay un término z en la transferencia de masa, la considero como constante en la operación, y la otra integral la coloco aquí. Como no hay fracciones molares más que la 1 como no hay fracciones molares, solamente el término 1 más fracción molar, ese se queda en el diferencial. Digo yo que esto va a ser desde el punto 0, o sea, nuestro punto inicial, dice el volumen de control, lo vamos a poner aquí. El punto inicial dice que vale z igual a 0, y el punto final dice que vale z igual a delta. Entonces voy a tomar esos límites y los escribiría aquí, desde 0 hasta delta. Y en el caso de las fracciones molares no les menciona como tal un número, ¿no? Así que sería, voy a ponerle de la fracción molar del silano en el punto 1 hasta la fracción molar del silano en el punto 2. Desde 1 hasta 2. Y procedería a hacer la integración. Ahora, la primera integración es muy sencilla. Integrar una constante, pues es la variable por la constante. Nos quedaría aquí transferencia de masa, que sería de z, que esté evaluado desde 0 hasta delta. Este es igual menos c de si h4 h2. Esa parte de aquí tendría que hacer la integración del integral de la derecha. En ese caso, lo que vamos a hacer, o esta integral se va a resolver por fórmula. Y lo que haríamos es la integral de du sobre u es igual al logaritmo natural de u. Y se aplica un criterio ahí, ¿no? Que dice algo así. U es igual a 1 más y si h4. Du es igual, derivada de 1, pues 0. Derivada de y si h4, pues simplemente es como tal el diferencial. Así. Entonces el diferencial este es idéntico. Si sustituyo todo, no hay ninguna variable porque el coeficiente aquí es 1, entonces no hay problema. Pero si esto fuera un 2, el 2 se pondría aquí y se tiene que despejar. No es el caso, ¿no? Para este. Así que reescribiendo, yo podría decir que la integral de du sobre u, o bueno, es igual al logaritmo natural, y ya podría escribir lo que está en el paréntesis, el 1 más el y si h4. Y pondría, voy a poner con corchetes, logaritmo natural de 1 más fracción molar del silano. ¿Por qué pongo todo esto? Porque todo esto va a ir desde el silano en el punto 1 hasta el silano en el punto 2. Todo lo que se encuentra en el logaritmo, porque ese es el resultado de la integral. Ahora, este signo negativo que está aquí, yo lo voy a usar para multiplicar los límites de integración. Hay una propiedad que dice, no sé si la recuerdan, dice menos la integral de a hasta b es igual a la integral de b hasta a. Yo puedo cambiar límites. Lo primero que voy a hacer es esa parte. Entonces diría NSI H4 de Z de 0 a delta. Ya sin el menos, concentración
difusividad del silano en hidrógeno por el logaritmo natural de 1 más la fracción molar del silano, que va a ir desde la fracción molar del silano en el punto 2 hasta la fracción molar del silano en el punto 1, con todo y signo. Vamos a ver cuántos tengo a este lado. Te tengo bastante. Entonces vamos a ir derecho y decimos yo aplicaría aquí esta parte de aquí, sería transferencia más el silano, y lo pondría sería de delta menos 0, esto es igual, concentración, difusividad, y luego voy a escribir todo el término de logaritmo. Logaritmo natural de 1 más el silano en el punto 1 menos logaritmo natural del silano de 1 más el silano en el punto 2. Con los logaritmos hay que tener cuidado en la manera de cómo colocarlos, ¿no? Para no tener problemas. Ahora, logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, eso es una propiedad de logaritmos que sería logaritmo natural de A sobre B. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Escribimos aquí abajo entonces transferencia de masa del silano por delta es igual a C difusividad logaritmo natural y escribimos 1 más el silano en el punto 1 sobre 1 más el silano en el punto 2, y finalmente la ecuación que nos queda es esta de aquí, difusividad, ¿sí? Y luego aquí sería lo que es la longitud en delta, logaritmo natural de 1 silano en el punto 1 entre 1 más el silano en el punto 2. Esa es la ecuación que nos resolvería este ejercicio tal cual lo tenemos ahí. Ahora, ¿entre qué cosas podemos analizar? Noten que las fracciones molares del silano no se pueden sustituir, ¿no? O sea, no tenemos ningún dato. No hay datos de cuánto vale la diferencia de distancias, es decir, desde Z0 hasta Z delta, no tenemos ese valor. Tenemos presión y tenemos temperatura, de manera que podríamos calcular la concentración total del sistema. No tenemos la difusividad y no tenemos las presiones parciales, por lo tanto no podemos calcular fracciones molares. Y aquí estoy viendo que me hace falta una Y en todos estos. Así. Entonces no podemos calcular fracciones molares. Así que como tal el ejercicio hasta ahí queda, ¿no? Porque no se puede hacer más. Si, como no está pidiendo condiciones límites, no es necesario que las escriban, pero las condiciones límites van en el sentido de los límites de integración. Cuando z vale delta, la fracción molar es ¿cómo se llama? Es 2. Cuando z vale 0, la fracción molar es la del 1, ¿no? Es la manera en cómo las escribirían. Creo que en el siguiente ejercicio sí se las pide, pero por lo menos lo tendrían así. Entonces, ya como no hay más datos, solamente haríamos esta parte. Y les repito, la primera mitad de esta unidad consiste única y exclusivamente en resolver los ejercicios para encontrar la ecuación nada más. Todavía no estamos viendo o intentando ver cómo resolver o sustituir valores. Pero ya podríamos aquí tomar, si tuviéramos valores, podríamos sustituirlos y encontrar la transferencia de masa. Entonces, eso consideraría más o menos el ejercicio número 1, el propuesto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Leímos el ejercicio, analizamos las palabras, vimos el dibujo, analizamos el dibujo, escogimos un volumen de control,
aplicamos suposiciones, ecuación de trabajo, simplificamos, ecuación de trabajo, luego aplicamos densidad de flujo combinado, dimos de alta nuevas suposiciones, aplicamos estequiometría y fuimos simplificando como tal, ¿no? Hasta aquí. En otros ejercicios puede ser que sea más largo, pero por lo pronto en este, que sería el primero propuesto, pues serían los casos más sencillos. El ejercicio 2 dice de la siguiente forma. Ahora es la formación de delgadas capas de tungsteno en las superficies de obleas de silicio es un importante paso para la fabricación de dispositivos microelectrónicos de estado sólido. Entonces seguimos con la parte de semiconductores. Dice, el tungsteno como metal sirve de conductor de corriente a través de los dispositivos en la oblea del silicio. En un proceso típico, la capa delgada de tungsteno se forma por depositación de vapor químico del hexafluoruro de tungsteno WF6 en la superficie de la oblea en la presencia de hidrógeno y gas inerte helio. Ok. Más o menos se parece al ejercicio anterior. Aquí, por ejemplo, voy a resaltar esta parte. Gas inerte helio. Ya después digo por qué. Pero nos está hablando de el compuesto UF6 en la superficie de la oblea. Y luego habla de un gas acarreador. Y finalmente la pregunta es, ¿cuál es la forma diferencial de la primera ley de Fick para el WF6 hacia la superficie de la oblea? Entonces, es relativamente más corto el texto. El ejercicio se parece mucho al número 1. Seguimos hablando de lo que son las obleas. Así que en este caso sigue siendo un sistema en coordenadas cilíndricas. Y en este caso sí lo vamos a ver como coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Para hacer una variación, ¿no? Ok, entonces el volumen de control decimos que va a estar delimitado igual, como la vez pasada, sobre la superficie de la oblea. De manera que la transferencia de masa va a ocurrir en Z, en las direcciones aquí marcadas, W6, H2 y HF. Ok, es importante notar que según la reacción química hay 4 compuestos, de los cuales 3 se encuentran en el volumen de control según el ejercicio. El hidrógeno, el hexafluoruro de tungsteno y el fluoruro de hidrógeno, que es el HF. Ok. En este caso, como en el volumen de control yo tengo un gas, el W, que es el tungsteno, no se encuentra en el volumen de control, por lo tanto no se va a considerar en el análisis de la densidad de flujo combinado. Pero me quedan los otros 3. El WF6 es el compuesto que yo voy a tomar como A. ¿Por qué? Viene la pregunta, ¿cuál es la forma diferencial de la primera ley de Fick para WF6? Entonces, siendo WF6A. Otra manera de verlo también es que el tungsteno, el W, se obtiene a partir de la reacción del WF6. Eso quiere decir que se obtiene a partir de la reacción química del compuesto A. Es otra manera de verlo. En mi caso, voy a considerar que este es el compuesto B, nada más porque sí, y ese es el compuesto C. Cuando digo nada más porque sí, ustedes pueden decir que el B es el C y el C es el B, o sea, no hay ningún problema. Pero A tiene que ser el WF6. ¿De acuerdo? Ya está el dibujo ahí. Entonces me voy a pasar a la parte de suposiciones. Ahora los voy a escribir aquí a un lado. En la parte derecha. Voy a poner aquí suposiciones. Y voy a poner aquí 2. Entonces comenzaríamos con fase de trabajo. Fase de gas. Esto es un balance de masa. Las siguientes son las coordenadas, ¿no? Y dijimos que como esto es una oblea y que es un cilindro, este ejercicio sí lo voy a resolver como si fueran cilíndricas. Cilíndricas. En este caso, dirección en Z también. Dirección de NA en Z. Y nos vamos por la parte de la generación. Dice 4. Reacción fuera
del volumen de control y el 4.1, la estequiometría influye en la transferencia de masa. 5, lo que tiene que ver con estabilidad. Entonces decimos, no hay en ninguna parte algo que diga que la concentración cambia en un solo punto en el tiempo. No lo hay. No hay un sólido en el volumen de control. No. Y otra vez, la delgada capa de tungsteno, que es esta de aquí, es el sólido que se va formando al pasar el tiempo del proceso. Por lo tanto, el proceso tiene tiempo iniciado. Por lo tanto, el proceso es estable. Entonces no hay acumulación. Decimos estado estable. ¿Ok? Seguimos en la siguiente. Número 3. Vamos a poner aquí. Ecuación de trabajo. Y luego en el volumen de control. Que eso nos pase. Ahora, esta ecuación, pues nuevamente ustedes la buscarían en la página 88. Y vamos a escoger, según nuestras suposiciones, vamos a escoger el balance de masa en coordenadas cilíndricas. ¿Ok? Ese va de la siguiente forma. Dice, voy a poner en negro. Dice dSA en dt más, y aquí sería 1 sobre R de NA, aquí se me fue algo, de RNA sobre DR. Y luego aquí viene un paréntesis, ahorita vamos a hablar de él, más, dice 1 sobre R de la transferencia de masa de A con respecto a teta más transferencia de masa con respecto a Z RA. Ok, sí, ahí está. Esa será la ecuación. Esta la pueden encontrar en la página 88. Bueno, antes de avanzar y cancelar, vamos hablando del término R. Este término de aquí, ahorita no les va a dar problemas, pero sí les va a dar muchos dolores de cabeza más adelante. Noten que viene aquí un 1 sobre R y en el diferencial dice RNA. Lo que les voy a decir a continuación puede que les suene medio extraño, pero esta R, la que está afuera, y esta R que está aquí adentro, no son iguales. ¿Por qué? Porque una quedó dentro del diferencial y la otra no. O sea, ustedes no pueden hacer esto. R sobre R de NA, así, y lo cancelan para 1. No. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque el diferencial de aquí es R y la variable que está dentro del diferencial es R. Quiere decir que hay una variación, no es constante. Por alguna extraña razón, esta R de acá sí es constante. A lo mejor salió de un proceso de integración, no sé. Pero hay que tener cuidado con esas circunstancias, ¿no? Se van a dar cuenta que lo que son cilindros y esferas en sus ecuaciones tienen esa forma. Para que tengan mucho cuidado y no quieran cancelarme el término ese de la R. Son términos totalmente distintos. ¿Ok? Ahora sí. Dirección de transferencia de masa en Z, pues cancelo la de R. Por lo pronto. Cancelo teta. La reacción fue el volumen de control. Quiere decir que no hay generación del volumen de control. Cancelo la R. Estaba estable, no hay acumulación. Cancelo esta de aquí. O sea, ahí no hay ningún problema. Yo escribo nuevamente el NA con respecto a Z igual a 0. Luego ya reacomodo. NA es igual a 0. Luego integro. Y
finalmente me queda Na es igual a constante. Simplificación. Ecuación de trabajo. Si se fijan, para estos ejercicios que son de coordenadas cartesianas o cilíndricas, si solamente estoy evaluando la dirección en z, pues prácticamente la simplificación de la ecuación de trabajo no me genera muchos problemas, es prácticamente igual. Lo que sí ya puede cambiar son cuando estamos considerando variables en R o en un ángulo, que sería, no, en una dirección específica de la coordenada. Ahí sí hay que tener cuidado. Luego nos vamos a la siguiente suposición, la vamos a poner en azul. Dice aquí 6. Se utiliza la definición de densidad de flujo combinado. Y voy a incluir 7. ¿Quiénes son las especies químicas? Entonces digo A es el WF6, en mi caso. B es el hidrógeno. C es, ¿cómo se llama? El HF, el fluorhidrógeno. Y luego dice D. A ver, pero ¿por qué D? Ahí dice W, está tachado, no se encuentra el volumen de control, pero yo les puse en el marcador y gas inerte helio que funciona como acarreador. Cuando dice acarreador es un gas en un volumen que lo que hace es mover o desplazar algunos otros gases o sólidos o partículas suspendidas que se encuentran en el mismo. Eso es acarrear, o sea, llevarlo, ¿no? Cuando dice que es inerte significa que no participa en la reacción, pero como tal, al no participar en la reacción no lo quita del volumen de control, o sea, ahí está. Quiere decir que yo voy a considerar otra especie química, que es la D, que va a ser helio. Así. Y eso es importante porque de pronto les sirve a ustedes para tener algunas consideraciones en los ejercicios, ¿no? Aunque no se utilice como tal. Y voy a escribir entonces ahora la densidad de flujo combinado considerando las 4 especies químicas. Y digo, densidad de flujo combinado del WF6 es igual. Voy a poner aquí la de WF6, la de hidrógeno, la de fluoruro de hidrógeno, la de helio y ya la fracción molar, ¿no? WF6 menos concentración, difusividad, y eso es importante también. El compuesto A es WF6, entonces WF6. Y como aquí no es una difusividad en sistema binario, simplemente son más de 2 compuestos, voy a indicar que es en una mezcla. ¿Ok? Eso sí cambia las cosas bastante. Digo fracción molar del WF6 con respecto a Z. Ya aquí entonces utilicé estas suposiciones. Me falta utilizar la estequiometría. Vamos viendo. Dice así. La ecuación de estequiometría no la voy a escribir en este caso, ya la conocen, ahí está en la página 88. Pero la voy a aplicar tanto para el hidrógeno y para el fluoruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque son las dos especies químicas que aparecen en la reacción. Vean aquí. El helio no aparece en la reacción, por lo tanto no lo puedo escribir en esta parte. Y dice NH2 va a ser igual. Número estequiométrico con signo. Sé que el signo es... Ok, vamos viendo. El hidrógeno. Aquí la reacción química. Estamos en esta parte. Estamos en esta parte. Estos van a ser negativos. Estos van a ser positivos. Tengo 3 hidrógenos y son negativos. Ok, entonces vamos viendo. Son 3 con signo negativo.
aquí sería WF6 y aquí sería 1 con signo negativo. Eso lo vuelve positivo. Simplemente 3 veces la del WF6. ¿De acuerdo? Ahora, para el fluoruro de hidrógeno, en ese caso son 6 y estos son positivos, y aquí abajo es 1 y esto es negativo, y esto es de WF6. Vamos comprobando. Sí, son 6. Entonces aquí sería NHF menos 6 veces la de WF6. Y el de la transferencia de masa de helio, esa es sencillamente 0. ¿Por qué? Porque no aparece en la reacción química. Así que se cancela desde aquí, ¿no? Sustituyo todos los valores en la densidad de flujo convectivo para ver qué me queda. Esta parte aquí. Y finalmente acá, ¿no? Y digo así. Vamos a ver. NWF6. Esto es igual. NWF6 más 3 NWF6 menos 6 más 0. La fracción molar, la concentración, la difusividad por el diferencial, la variación de la fracción molar con respecto a Z. Sería 4 menos 6 o menos 2. Entonces aquí es 2 WF6 menos 2 por la fracción molar menos C, difusividad en la mezcla por la variación de la fracción molar de WF6 con respecto a Z. Esta parte la paso al otro lado sumando, la simplifico y luego divido, ¿no? Voy a aportar un paso aquí nada más. Voy a poner WF6, sería 1 más 2 veces fracción molar de WF6. Ustedes podrían seguir escribiendo el paso que me salté aquí. Menos C, difusividad, WF6 en la mezcla. La variación de la fracción molar con respecto a Z. Y luego paso dividiendo. Menos C, WF6 en la mezcla. Y aquí pongo 1 más 2 YWF6. Así. Aquí quedaría esto. Entre dz, ¿no? Tendría esta forma. Esta parte de aquí sería, vamos a ponerla aquí, esto es simplificación de lo que es el balance, no, que sería de la densidad de flujo combinado. Y ahora hago la mezcla, ¿no? La combinación. Digo, combinación de las simplificaciones y vamos viendo. De esta simplificación yo lo que puedo hacer es tomar esta parte y de la otra tomo esta parte, ¿no?
Nuevamente, para el tipo de dirección y coordenadas, la ecuación que nos va a quedar es prácticamente la misma. Y diría así. CWF6 si a la menos C digo si WF6 en la mezcla, variación es en Z, y aquí sería el 1 más 2 veces la fracción molar de WF6, así. Ok, para ese caso, si lo comparamos con el ejercicio anterior, en el anterior nosotros ya estábamos integrando. Aquí no se puede hacer eso. No se puede por un término que es muy diferente a lo que hemos manejado. Es este de aquí. Debido a que esta difusividad es de un compuesto en una mezcla, yo no puedo integrar hasta que no escriba en mis suposiciones la difusividad de A en la mezcla es constante. Si yo no pongo esto, yo no puedo integrar. ¿De acuerdo? Así que tengan mucho cuidado cuando se analicen ustedes sistemas o ejercicios que tengan 3 compuestos en el volumen de control, porque van a necesitar una suposición muy parecida a esta. Yo os voy a dar esa suposición, la número 8, que es la difusividad de A en la mezcla es constante, para que ustedes puedan integrarlo. Y vamos a ver si para su apunte, entonces eso ya es como parte de su... Sería parte del apunte y parte de tarea, algo así. Que ustedes puedan es desarrollar la ecuación final. Así como lo vimos para el ejercicio número 1 de los propuestos, ustedes tendrían que hacerlo para este caso, es decir, hacer la separación, integran. Aquí van a tener que también integrar por logaritmo natural de u, pero tengan cuidado con esta parte de aquí, esta constante que es el 2. Les puedo ocasionar un poquito de ruido y para que no la vayan a desaparecer nada más, ¿no?